acción. ¿Cómo es un lugar, mis hermanos? Vamos a continuar con nuestra serie sobre la fe en acción. Seleccionan prácticas de lo que es vivir la vida cristiana. Y es importante entender que la palabra se nos instruye en lo que se espera de nosotros como cristianos. ¿Cómo vivir nuestra vida? Entonces, estamos estudiando el libro de Santiago, la carta de Santiago, una carta muy personal para cada uno de nosotros, sobre qué es la fe en acción. Es fácil decir tengo fe, soy una persona de fe, un hombre o una mujer de fe, pero ¿qué significa eso, tener fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿Cómo se usa la fe? Pues la fe en acción. Y esta mañana vamos a tratar el tema, sé un hacedor de la palabra. Be a doer of the word. Sé un hacedor de la palabra. No solamente la oigas, porque toda esta mañana, todos estamos aquí vamos a escuchar la palabra, pero lo importante es hacer, obedecer la palabra. No es suficiente no solamente escuchar. Es verdad que la fe viene por oír la palabra, pero tenemos que actuar sobre la fe. Entonces, sé un hacedor de la palabra. Le invito a abrir su Biblia en el capítulo 1 de Santiago, el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, los versículos 22 a 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 a 25, dice así: pero sed hacedores de la palabra. Ahí está, la clave. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y yo quiero ser bienaventurado, yo quiero que el Señor me bendiga. Pero dice aquí, y es un consejo para nosotros, no es suficiente solamente oír la palabra. Tenemos que obedecer. Tenemos que ser hacedores de la palabra. A usted recuerda, la semana pasada iniciamos esta serie sobre la fe en acción y aprendimos que esta carta fue escrita para animar a los cristianos judíos que estaban sufriendo y experimentando todo tipo de pruebas por su fe en Cristo. No estaban sufriendo por ser malos, sino por ser cristianos. Estaban sufriendo. Y Santiago les escribe de una experiencia personal. Está hablando de experiencia personal. Él tiene conocimiento, él tiene experiencia acerca de estas lecciones de fe, de las pruebas, de las tribulaciones, de las persecuciones que el pueblo estaba enfrentando. Él estaba en sí mismo, él también estaba siendo parte de esas pruebas, de estas tentaciones, de estas persecuciones. Y Santiago está consciente de la necesidad de los creyentes de soportar la persecución, de soportar el sufrimiento que están enfrentando. Y él escribe para animarlos, no solamente los que estaban viviendo en Jerusalén, pero los creyentes que estaban dispersos alrededor del mundo conocido, para perseverar, para continuar en la fe, para caminar con un paso firme con Cristo. No desanimarse. Yo la semana pasada es triste como cuando vienen las pruebas, muchos cristianos, en vez de animarse o acercarse más a Dios, se alejan. Dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la palabra. Y Santiago está diciendo, no, cuando viene la persecución, cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, es importante aferrarnos más a las cosas de Dios, buscar más a Dios. En Él está la solución, en Él está la respuesta, en Él está la ayuda. Pero vamos a hablar de esto de ser un hacedor de la palabra. Y el primer punto que quiero tocar es que el pecado y la tentación provienen de la falta de acción. En el capítulo 1 de Santiago, los versículos 13 al 18, encontramos una verdad que no podemos negar. Y es que todos experimentamos tentaciones. Y en este versículo, Santiago nos hace claro que Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a ninguna persona. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a ninguna persona.
somos nosotros tentados por nuestros propios deseos malignos. La tentación viene por nuestros propios deseos malignos. Cuando esos deseos malignos vienen a nuestra vida, muchas veces dan origen al pecado, y el pecado plenamente desarrollado trae la palabra muerte. Entonces, Santiago está advirtiendo a los creyentes a no ser engañados. No se dejen engañar. No está diciendo a nosotros esta mañana. No se dejen engañar. Y nos dice que es importante no solamente ser oidores de la palabra, sino también es importante, y más importante, ser hacedores de la palabra. Entonces, esta palabra es para usted y para mí esta mañana. Santiago le está diciendo a usted, me está diciendo a mí, que no nos engañemos, no nos engañemos. Es importante no solamente escuchar la palabra, y me alegra que están aquí, todos estamos aquí escuchando la palabra, pero ¿qué vas a hacer con la palabra que has recibido? ¿Qué vas a hacer cuando salgas de este lugar con lo que estás escuchando? ¿Qué vas a hacer con ello? Es importante ser un hacedor de la palabra. Entonces, el pecado de la tentación viene de nuestros propios deseos malignos. El pecado de tentación no viene de la falta de oír la palabra, no viene de la falta de oír la palabra. El pecado de tentación viene de la falta de hacer, de la falta de seguir y de la falta de obedecer la palabra de Dios. Déjeme repetirlo. El pecado de tentación no viene por la falta de oír, estamos oyendo. Y podemos fácilmente escuchar la palabra esta mañana y salir caer en tentación. Pecar. Entonces, la falta de oír no es el problema, es la falta de obedecer, de hacer, de obedecer, de seguir lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Santiago aquí nos señala una diferencia, un contraste entre dos caminos opuestos en la vida. Nos señala aquí un contraste entre el bien y el mal, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, la verdad y el error. Y también nos señala el contraste, la diferencia entre el escuchar y el hacer. Porque un camino conduce hacia el pecado y hacia la muerte, y el otro camino conduce hacia la vida eterna. ¿Cuál quiere usted en donde quiere caminar? Yo quiero personalmente ir por el camino que conduce a la vida eterna. Va conmigo, Santiago capítulo 11, versículos 13 al 18. Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahí está claramente. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. No diga usted, Dios me está tentando. No es así. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando nuestros propios deseos malignos, de eso viene la tentación. Luego dice, versículo 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudancia ni sobregracia. No cambia, no cambia. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, aquí Santiago está poniendo lado a lado la diferencia en el camino, entre el camino de Dios y el camino el cual cada creyente debe evitar. Hay dos caminos: el camino de Dios y el camino que debemos como cristianos evitar. Entonces dice, no te dejes engañar. Es una advertencia. No te dejes engañar, no te engañes. No te dejes engañar, ni te engañas a ti mismo. Escucha a Dios. En nuestro estudio hoy de Santiago capítulo 1, vamos a considerar lo que Santiago nos dice una vez más acerca, nos advierte sobre el ser engañados. Es una advertencia. No te dejes ser engañado. Do not be deceived. No te dejes ser engañados. Ahora, Santiago, como dijimos la semana pasada, es un pastor cariñoso. Él se preocupa profundamente por todos los creyentes. Pero a veces, como hoy, suena duro. Nos jalan las orejas y duele.
pero es importante, lo hace porque nos ama. Y esta mañana la palabra es palabra fuerte. No te dejes engañar. Santiago no quiere que los creyentes seamos engañados. Él quiere que crezcamos en fe, que desarrollemos una confianza profunda en el Señor, sin importar cuán difícil sea la situación. Tal vez usted está atravesando esta mañana un problema, una tribulación, o un problema grande, y dice, ¿qué voy a hacer? Dice Santiago, confía en el Señor. No importa qué tan difícil sea la situación, el Señor me respuesta. El Señor te va a ayudar, el Señor está contigo. Decía la semana pasada, no estás solo, no estás sola, el Espíritu Santo está contigo. Entonces, una fe espiritualmente tibia es extremadamente peligrosa. Sí, amén. Si eres cristiano solamente los domingos o los miércoles y el resto de la semana no eres, es una fe tibia, entonces eso es una posición extremadamente peligrosa. Es una elección de estilo de vida que puede probar ser espiritualmente mortal. Tus palabras, toma en serio, no te engañes a ti mismo. No solamente porque vienes a la iglesia, la tienes hecha. No solamente porque escuchas la palabra, ya la tienes hecha. No, no es suficiente solamente oír. Tienes que obedecer la palabra del Señor. En muchos casos, la fe de la persona en Cristo, en el caso de que estamos hablando de aquí en Santiago, era físicamente una decisión de vida o muerte. Para muchos era una decisión que no podían evitar ni desestimar si iban a vivir por la fe como un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Estaban pasando estos judíos por momentos muy difíciles y para ellos era una decisión de vida o muerte. O vas a obedecer o no. ¿Vas a ser cristiano o no? ¿Vas a ser cristiano verdadero o no? Era una decisión de vida o muerte. Entonces, es una decisión espiritual que se revela en llevar o no llevar un estilo de vida semejante al de Cristo. Entonces, yo le pregunto esta mañana, una reflexión: ¿cómo viviría usted o actuaría usted si su vida estuviera en peligro por vivir según las enseñanzas de Jesús? ¿Estaría usted dispuesto a morir si es necesario por seguir a Jesús? Pasamos por momentos difíciles y, como digo, tristemente muchas veces en los problemas de la vida no son cuestiones de vida y muerte, pero aún así nos apartamos del Señor, nos alejamos del Señor en vez de buscar más al Señor. ¿Cómo actuaría si supiera que podría ser perseguido por creer en Jesús y caminar por fe? ¿Qué tan firme, qué tan verdadera, qué tan sólida es tu fe, qué tan genuina es tu fe? ¿Realmente eres un cristiano? ¿Realmente eres un seguidor de Cristo? ¿Realmente crees en la palabra del Señor? ¿Realmente estás obedeciendo la palabra del Señor? Una vez más, no es suficiente solamente oír la palabra. Es importante obedecer la palabra. Entonces, Santiago advierte al creyente que no se engañe. No se engañe, no le crea la mentira del enemigo. Dice, toda buena dádiva y todo perfecto viene de parte de Dios. El que no cambia, Dios no cambia, Dios no cambia, Dios nunca cambiará, nunca va a cambiar. Y Santiago está diciendo que podemos confiar en el Dios, podemos confiar en Dios, ¿por qué? Porque Dios siempre nos habla con la verdad. Amén. Dios nunca nos miente. Amén. Versículo 19 dice así: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dile a su esposo, esto es para ti. ¿Por qué Santiago está diciendo aquí que el creyente debe ser pronto para escuchar o para oír y tardo para hablar o para airarse, para enojarse? Y es porque Dios habla la verdad. Dios no miente. Y porque Dios no miente, un creyente siempre puede confiar en lo que Dios dice. Dios no miente. Podemos confiar en lo que Dios dice. Santiago quería que los creyentes no solamente escucharan la palabra, pero que permitieran que la palabra penetre hasta el corazón. Esta mañana mi deseo es que la palabra penetre hasta el corazón de cada uno de nosotros y vamos a lo que dice la palabra. No solamente la escuchemos,
Escuchemos la palabra porque viene de lo alto, porque es palabra de Dios, es palabra para cada uno de nosotros, pero no solamente para oírla, sino que para vivirla, para obedecerla. Entonces, para ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor, es importante, ya que la humanidad a menudo puede desestimar la palabra de Dios y apresurarse a hacer lo que le plazca. Nosotros, los humanos, hombres y mujeres, somos como Adán y Eva, como los niños pequeños. Deseamos lo que tenemos, lo que queremos, ignoramos cualquier palabra que venga en contra. No queremos algo, y si alguien nos dice algo en contra, no queremos escuchar. Queremos solamente escuchar lo que nos conviene, lo que nos gusta. Amén. La ira y las excusas surgen de no querer admitir que hemos hecho algo malo. No nos gusta que nos llamen la atención. Exactamente lo que Santiago está haciendo esta mañana, nos está llamando la atención. No nos gusta. Queremos que usted nos diga lo que queremos escuchar. Por eso hay muchas iglesias que están llenas, porque el que está ministrando dice lo que la gente quiere escuchar. A veces es importante, como aquí, Santiago, un pastor cariñoso, nos jale las orejas un momentito, nos hable con la verdad. Entonces, la ira de las excusas surge de un orgullo egoísta. La ira y el orgullo resisten la humildad, rechazan la palabra de Dios, y esto resulta en no hacer, no obedecer, no vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Esta mañana el Señor va a hablar directamente a cada uno de nosotros, pero está en nosotros querer aceptar la palabra, abrir nuestro corazón, humildemente aceptar la palabra, hacer la palabra, obedecer la palabra, vivir de acuerdo con la palabra, no rechazarla. Vaya conmigo en versículo 20-27. Dice, escribe Santiago, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra pantalla. Y es mi deseo esta mañana, que usted reciba la palabra del Señor. Con humildad usted reciba la palabra del Señor, la cual puede salvar nuestras almas. Una vez más, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo en su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la palabra del Señor, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo quiero que usted vea conmigo, versículo 22, 25, 26. Está ahí la palabra engañar. Engaño. Santiago está diciendo que una persona puede engañarse a sí mismo. Él no quiere que se engañe, no quiere que nos engañemos, pero podemos engañarnos a nosotros mismos. Y está diciendo, no te engañes, escucha a Dios, deja de hablar, deja de irarte, presta atención, haz lo que el Señor dice. Aleluya. La palabra dice, deja de hablar, de hacer excusas, deja de hacer tantas cosas, no te enojes, presta atención. Dios está hablando tu vida, Él te dice que quiere que hagas. Presta atención. Entonces, poner en práctica la palabra y actuar conforme a ella es lo más importante. Lo más importante es poner en práctica la palabra de Dios y actuar conforme a la palabra del Señor. En Mateo capítulo 21, vaya conmigo a Mateo 21, encontramos la historia de los hermanos. En esta historia, el padre de estos hermanos le dice que haga algo. Le dice a que hicieran algo. Y uno de sus hijos dice no, pero luego obedece. Y el otro parecía ser obediente,
Digo, sí, al inicio, pero rehusó e ignoró las palabras del Padre. Vayan conmigo, versículo 28 32. Una historia, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose a otro hijo, le dijo de esta manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Luego la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque obedece. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y la ramera le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo. Entonces, Jesús aquí está enseñando una verdad espiritual. El escuchar la palabra es una cosa, y es bueno, es importante escuchar la palabra, oír la palabra, pero el hacer, el actuar sobre la palabra es lo más importante. Hacer la palabra, no solamente escuchar, el actuar sobre la palabra. La persona religiosa, los fariseos de los días, de los tiempos de Jesús, escucharon las enseñanzas de Jesús, pero no respondieron, no actuaron de acuerdo. Es como el hijo de esta historia, que habla bien, pero se niega a hacer lo que se le pidió. Esa persona religiosa se está engañando a sí mismo. Jesús está diciendo que aquellos que eran los recaudadores de los impuestos, las rameras de su vida, que escucharon la palabra del Señor, que pusieron su fe en Cristo Jesús, entrarían al reino de Dios. Mientras que aquellos que rehusaron en creer, que escucharon la misma palabra, pero rehusaron en creer, que aunque se escuchaban como que eran personas religiosas y rehusaron actuar de acuerdo a la palabra, no entrarían en el reino de Dios. Es más importante actuar, obedecer la palabra, no solamente oírla. Los fariseos escucharon toda la enseñanza de Jesús, pero nunca respondieron, actuaron, obedecieron. Por eso dice, los publicanos, lo que eran considerados los más malos, las rameras, las prostitutas, que escucharon y aceptaron, ellos van a entrar en el reino de los cielos antes que ustedes. ¿Por qué? Porque la creyeron, recibieron la palabra, escucharon, solamente la escucharon, actuaron sobre eso, se arrepintieron y pidieron perdón. Entonces, lo importante, mis hermanos, es más, oír, pero lo más importante, actuar, obedecer la palabra del Señor. La persona que es pronto para hablar y pronto para irarse, no está realmente escuchando a Dios, el Dios Todopoderoso. El orgullo, la ira han cegado, han bloqueado, han negado su acceso, que la palabra del Señor pueda llegar al corazón de la persona. No permitió que la palabra del Señor eche raíces el corazón de la persona y crezca. La palabra del Señor, mis hermanos, es una semilla, es un alimento espiritual, es una semilla. Y en vez de que la semilla de la palabra del Señor eche raíces en el corazón de la persona y crezca, es arrebatar esa semilla, como dice la parábola, por la dureza del corazón de la persona, es ahogar por las cosas de este mundo, es robar por el enemigo de nuestra alma. Entonces, Santiago nos está diciendo, como creyentes, que nos despojemos, que nos quitemos toda inmundicia moral, toda maldad que prevalece en nuestra vida y humildemente aceptemos la palabra de Dios que hemos escuchado, que ha sido plantada en nuestro corazón. Esta mañana yo estoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Dice Santiago, quítate un lado, quítate, desvístete de la inmundicia moral, humíllate, acepta la palabra del Señor, escúchala y permite que eche raíces, se plante en tu corazón y eche raíces en tu corazón. Entonces, el creyente debe remover el estilo de vida inmoral. Apártate del pecado, apártate de la corrupción del mundo y vive de una manera apartada al Señor. Permite que la palabra del Señor haga su obra en ti. Porque si sales de aquí y sigues viviendo la vida misma como siempre has vivido, de nada te sirve que estés aquí sentado. Perdona que te lo diga. Pero es la verdad. Así es. Si esta mañana estás escuchando la palabra y sales de aquí y no ves a la palabra, entonces estás perdiendo tu tiempo.
Está perdiendo tu tiempo. Jesús le dijo a muchos, usted recuerda, a los que él sanó físicamente, a los que él lideró, las últimas palabras que dijo de ve y no peques más. Ve y no peques más. Que no vivas, está diciendo, no vivas de la manera que vives hasta ahorita. Cambia, transforma. Vive aparte, vive apartado, vive aparte de alguna manera, aparte de como dirías antes, ya que has escuchado la verdad de la palabra, la verdad del evangelio. Vive una vida diferente a la que vivías anteriormente. Que hay un cambio. Es de vivir apartado de la creencia impía, apartado del estilo de vida inmoral, apartado de la conducta impía que algunos llevan. Vive de una manera diferente. El creyente debe vivir a la luz de la palabra del Señor y alejarse de la inmoralidad oscura espiritual que está en el corazón. Por ejemplo, cuando antes que no conocían al Señor, nuestro corazón estaba en modo oscuro, en tiniebla. Vive diferente. Ahora que has escuchado la palabra, obedécela. Que tu vida sea diferente. Rompe definitivamente con la vida antigua de vivir. Y hazte, conviértete en un hacedor de la palabra, no solamente un oidor de la palabra. Segunda de Corintios capítulo 6. Pablo hace una pregunta. Y es, ¿qué tiene en común la justicia con la maldad? Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 16 al 18, dice así. ¿Y a qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Nosotros, usted dijo, somos el templo del Dios viviente. Y luego dice Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No será ni una persona. No será ni persona, apartado, dice el Señor. No toquéis inmundo, y yo recimiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El creyente necesita de terminar o dejar de actuar religioso de acuerdo a su propio pensamiento, o como dice el mundo que debemos de actuar, y ser hacedores de la palabra del Señor, no solamente oidores. Muchas personas van al domingo a la iglesia porque es lo correcto. Es lo correcto. No porque quieren recibir, no porque quieren realmente cambiar, porque es políticamente, socialmente lo correcto ir a la iglesia. Muchas personas, yo voy todos los días a la iglesia, pero al salir del templo son las mismas personas. No hay cambio. No nos engañemos a nosotros mismos. No es suficiente solamente escuchar. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Dejar de actuar religiosamente. Santiago está diciendo, deja de engañarte a ti mismo, a tu propia mente. Observa, escucha atentamente la palabra de Dios y deja que la palabra te cambie, la palabra te transforme, que la palabra te haga una persona nueva. Tenemos que deshacernos. Usted, mi hermano, yo, tenemos que deshacernos de toda inmundicia moral, de maldad en nuestro corazón, nuestra mente, y recibir con humildad, con mansedumbre, la palabra del Señor en nuestro corazón. El Señor quiere cambiarnos. El Señor quiere transformarnos. El Señor quiere que su palabra eche raíz de nosotros y crezca en nuestros corazones. Y a menudo que la palabra habite en nuestros corazones. Al leer la palabra, al permanecer consciente en la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos tendrá acceso a cada rincón de nuestro corazón, a cada rincón de nuestra vida, para guiarnos, para dirigirnos. Entienda, mi hermano, entendamos esta mañana, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Nada aparte de Dios mismo es más importante y poderoso que la palabra de Dios. Necesitamos centrarnos en Cristo y en la palabra de Dios. Necesitamos despojarnos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Necesitamos dejar de engañarnos a nosotros mismos y mirar atentamente la palabra de Dios. Necesitamos dejar de permitir que el enemigo de nuestra alma robe, mate y destruya nuestras vidas. Necesitamos, mis hermanos, dejar de correr tras lo que el mundo dice que es importante y enfocarnos en Jesús, enfocarnos en la palabra del Señor, porque la palabra es la que nos da la libertad de la esclavitud del pecado
y nos da vida eterna. A todos nosotros lo que creemos nos da vida eterna. Aleluya. Santiago habla de esta perfecta ley que da libertad, pero no es libertad para hacer lo que nosotros queramos, no. Libertad de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Libertad para hacer la voluntad de Dios y para ir cuando lo hacemos, para ser bienaventurados por obedecer la palabra del Señor. Cuando nosotros observamos, escuchamos atentamente la palabra de Dios, seremos bienaventurados cuando apliquemos la palabra sobre nuestra vida y vamos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Una vez más, aquí está Santiago, haciendo un contraste entre el ser un oidor de la palabra y un hacedor de la palabra. El oidor de la palabra, el oidor es una persona religiosa que puede escuchar la palabra de Dios y se aleja y se olvida de lo que la palabra enseña. El oidor es una persona, y ojalá esta mañana no haya ninguna aquí en este lugar, pero el oidor de la palabra es una persona que viene y escucha la palabra del Señor, escucha la lección del domingo y siente la convicción, siente la necesidad de pedir perdón, de arrepentirse, pero al momento que sale del templo, se olvida de todo lo que escuchó, se olvida de la convicción que sintió, se olvida de todo lo que aprendió, de lo que se dijo, se olvida de todo. Y tristemente hay muchas personas hoy en día que viven de esa manera, que dentro de la iglesia escuchan la palabra y solo como la palabra los toca, los mueve, pero el momento que sale es una persona, no lo cambia. Eso es un oidor de la palabra solamente. Dice Santiago, no te engañes a ti mismo, no te engañas a ti mismo. Tienes solamente una forma de religión, pero sin un cambio de corazón. Un cambio, es decir, un cambio de estilo de vida, como la religión de los días de Jesús, que escuchaban a Jesús enseñar. A Jesús mismo los escuchaban enseñar, pero la palabra nunca los transformó. ¿Por qué? Porque se rehusaban a realmente prestar atención, a escuchar, a creer. Y por eso nunca fueron transformados, cambiados. Santiago está diciendo que todo cuando escuchamos de la palabra del Señor, no hará ninguna cosa al menos que actuemos y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Una vez más, de nada te sirve, con todo respeto y con mucho amor, de nada te sirve que estés aquí esta mañana escuchando la palabra si vas a salir de este lugar y vas a seguir siendo la misma persona. De nada te sirve, estás perdiendo tu tiempo. Santiago lo pone de esta manera, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, o yo voy a la iglesia, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es mala. De nada te sirve para lo que estoy diciendo. Aunque vengas a la iglesia, aunque dices yo soy cristiano, pero ser la misma persona fuera de la iglesia que no demuestra un cambio de vida, entonces de nada te sirve. Tu religión de nada te sirve. Entonces, palabras, nuestras acciones deben de alinearse con la palabra de Dios si queremos que esta marque una diferencia en nuestras vidas. El escuchar la palabra es inútil a menos que actuemos conforme a ella y esa palabra produzca un cambio en nuestro corazón, en nuestro estilo de vida. Una vez más, escuchar la palabra de Dios es inútil a menos que se actúe conforme a la palabra del Señor y la palabra produzca un cambio en nuestro corazón, en nuestro estado de vida. Jesús lo puso de esta manera al final del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, versículo 24 y 27. Escucha atentamente. Este es Jesús hablando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron por ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mis hermanos, tenemos que ser más que oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra. No es suficiente solamente escuchar,
Tenemos que vivir de acuerdo a la que la palabra nos enseña cada día. Santiago nos está diciendo que todos los pensamientos religiosos, todo el tiempo que pasamos escuchando sermones, lecciones, todo el tiempo que pasamos leyendo la palabra, es inútil a menos que produzca en nosotros un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Y Santiago describe claramente lo que es la religión verdadera. Versículo 27. La religión pura y sin mácula es delante de Dios, delante del Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que es realmente ser una persona religiosa, lo que es realmente la religión verdadera. No simplemente venir a la iglesia. Mis hermanos, la palabra de Dios nos cambiará si lo permitimos. La palabra de Dios te va a cambiar si tú lo permites. Y como creyentes hemos sido llamados a servir. La palabra de Dios nos instruye a los creyentes a dejar a un lado nuestra manera antigua de vivir y vivir una vida de fe. Esto es lo que hicieron mis hermanos Abraham, José, los profetas, Juan el Bautista, los discípulos, Pablo y Silas, la mujer samaritana, el hombre sanado de lepra, el rey Ezequías y millones de otras personas que han sido martirizados por la fe. Fueron hacedores de la palabra. Seamos nosotros hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces, Santiago me está llamando como creyente de la acción a compartir nuestra fe. Que usted y yo seamos las manos de Jesús. Que usted y yo vivamos por fe, demostrando nuestra fe, siendo hacedores de la palabra, obedeciendo la palabra del Señor. Que alguien se pregunte, pero pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Déjeme decirle, sugerirle, anime a los demás, anime a los demás. Anime a los demás a acercarse más al Señor. Comparte el amor de Dios. Comparte lo que el Señor ha hecho en su vida. Llame, invite a alguien que venga a escuchar la palabra del Señor. Si el Señor le toca a alguien en su corazón, levante el teléfono y hable. Ven. ¿Sabe que te invito a escuchar la palabra del Señor? Busque a alguien a quien servir y no tenga tanta prisa como para perderse en lo que Dios quiere hacer a través de usted en la vida de aquella persona. Mis hermanos, ninguno de los seguidores de Jesucristo fue perfecto. Ninguno. Ninguno de los seguidores de Jesucristo fue perfecto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es que usted no necesita ser perfecto para ser un hacedor de la palabra. Yo no soy perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero la perfección no se requiere para ser un hacedor de la palabra. Lo único que se requiere es ser humilde, estar dispuesto, y el Señor se encarga de lo demás. El Señor se encarga de lo demás. Entonces, seamos un hacedor de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Y termino con esto. Santiago esta mañana nos recuerda que la tentación no viene de parte de Dios. Primeramente nos recuerda que la tentación comienza con nuestros propios deseos pecaminosos. Crece cuando la alimentamos y si no le ponemos un freno, si no la frenamos, la tentación da origen al pecado y el pecado a la larga produce la muerte. De esto vamos a ver la semana que entra, la tentación. Pero en contraste, dice Santiago, que Dios es siempre bueno. Dios no cambia, Dios es bueno. Él nunca cambia. Toda buena dádiva, todo perfecto viene del cielo y a través de su palabra Él nos ha dado un nuevo nacimiento para que podamos nosotros permanecer al Señor. Entonces, no es cuestión si vendrá la tentación. Va a venir la tentación. Va a venir la tentación. Pero la pregunta esta mañana, la cuestión esta mañana es: ¿qué tipo de personas seremos cuando Jesucristo regrese por su iglesia? ¿Qué tipo de personas va a encontrar Cristo cuando Él regrese tan pronto por nosotros? Le recuerdo todos los domingos, todos los miércoles, la gran verdad: Jesucristo regresa pronto. Amén. Jesucristo regresa pronto. Y Él no viene a buscar una iglesia que ha hecho la paz con el pecado, que justifica sus concesiones, que
que culpa a Dios por la desobediencia, no. Jesucristo regresa por un pueblo que ha permanecido fiel. Un pueblo que ha resistido la tentación por la gracia del Señor. Un pueblo que apresora la bondad de Dios sobre los placeres del pecado. Cada tentación es una encrucijada. Y hace la pregunta: ¿confiarás en tus deseos o confiarás en la bondad de Dios? Y cada victoria sobre la tentación es una declaración que Jesús es mucho más digno, mucho más valuable, mucho más precioso que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Entonces, esta mañana, deja de hacer excusas. Deja de culpar tus circunstancias, tu pasado. Deja de culpar a Dios. Esta mañana presenta tu corazón al Señor. Esta mañana arrepiéntete. Esta mañana recibe su gracia y mantente firme a su palabra. Cuando la trompeta suene y el Señor aparezca bien muy pronto, mi deseo para la iglesia Maranatha es que el Señor nos encuentre velando, el Señor nos encuentre resistiendo a la seducción del pecado, deleitándonos en su bondad y viviendo como primicia de su palabra, de su nueva creación. El Señor regresa pronto. Mi hermano, seamos hacedores de la palabra. Permita esta mañana que la palabra llegue a tu corazón y te transforme, te cambie. No siga viviendo, no sea así que sea una persona que siempre haciendo que la palabra te transforme. Sé un hacedor de la palabra. Dios te está hablando esta mañana. Y cuando Él regrese, te encuentre viviendo, velando, perdonando, obedeciendo su palabra. No solamente oyendo, obedeciendo su santa y divina palabra. Inclina sus rostros. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra maravillosa. Hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón. Eres tú, Señor. Esta mañana ha hablado personalmente al corazón, al alma de cada uno de nosotros. Eres tú, a través de tu palabra, Señor, que ha ministrado a cada uno de nosotros. Ayúdame a vencer, sí, Señor. Pero nosotros tenemos, Señor, la habilidad de o recibir, aceptar o rechazar tu palabra también. Le he dicho a tu pueblo, mis hermanos, que no es suficiente solamente oír la palabra. Tenemos que obedecer, actuar en la palabra. Solamente oidor de la palabra. No solamente ser oidores, sino que ser hacedores de la palabra. Tú vienes por un pueblo preparado, un pueblo obediente, un pueblo, Señor, que recibe el consejo de la palabra, lo acepta y lo obedece. Esta mañana tu palabra ha sido fuerte, llevándonos la atención. Pero tú lo haces por un Padre amoroso, porque nos amas. Porque regresas pronto por nosotros y vienes a una iglesia preparada. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú lleves esta palabra a cada alma, a cada vida, a cada corazón. Personalmente trates y desafíes a cada persona. Tú conoces, Señor, quiénes somos. Tú conoces cómo vivimos. Yo te pido que tú traigas convicción a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Podamos realmente vivir una vida que te agrada en obediencia a la palabra. Que seamos de la palabra esta mañana apartados para ti, Señor. Vivir una vida en santidad para tu honra y tu gloria. Padre, he entregado tu palabra. Santifícame, Señor. Tu palabra nunca vuelve a tu vacía, sino que cumple su propósito. Hazlo, te ruego, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra ministre
en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdame a Y haz de vencer nosotros las personas, la iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia preparada para tu obra y tu gloria. Aleluya, Señor. Gracias por tu palabra es maravillosa. Para irarme, Señor. Te adoramos, te bendecimos porque tú eres. Tarde para Te irarme. damos gloria. Ayúdame En Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios, Gracias por tu palabra. en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Adoremos al Señor esta mañana. Adore al Señor. Dele honra y gloria al que merece la gloria y la honra. Muchas gracias, mi Señor. Te adoro, te Gracias, Padre en Cristo. adoro y te agradezco, maravilloso. Siempre.